Hoy nos adentramos en un caso que heló la sangre de toda una comunidad. Un crimen espeluznante que dejó cicatrices profundas y preguntas sin respuesta. Si quieres apoyar este espacio, suscríbete y mantente pendiente de cada nueva entrega. Tu apoyo hace toda la diferencia. Ahora sí, comencemos. Los crímenes violentos suelen capturar la atención del público de manera inmediata, generando una oleada de rumores, conjeturas y teorías. Las investigaciones que se llevan a cabo en las primeras horas tras el hecho son, muchas veces, clave para llegar a la verdad. La atención a los detalles se vuelve crucial, pero no siempre las pistas más reveladoras provienen de los lugares más obvios. En la primavera de 2010, un pequeño pueblo en el estado de Illinois quedó paralizado por una noticia que pocos podían creer. Un triple homicidio, brutal y despiadado. Las víctimas, 2 hombres y una mujer, todos miembros de una misma familia. Los Kramer, una familia conocida y respetada en la comunidad. Su posición económica acomodada llevó a los primeros investigadores a considerar la hipótesis de un asalto que salió mal. Pero conforme la investigación avanzó, quedó claro que el caso era mucho más turbio, más complejo y oscuro de lo que se pensaba. Lori y Jeffrey Kramer se conocían desde la preparatoria. Durante años fueron grandes amigos, hasta que en el último año escolar su amistad se transformó en un romance sólido. Apenas cumplieron los 18, decidieron casarse. No lo pensaron 2 veces. Dejaron atrás el bullicio de la gran ciudad y se establecieron en Darien, un tranquilo poblado en el condado de DuPage, al suroeste de Chicago. Un lugar de poco más de 20,000 habitantes. En 1986 nació su primer hijo, Anthony. 2 años más tarde, llegó Angela. Y en los primeros años de la década de los 90, nació el menor, Michael. Cada uno de ellos fue recibido con amor, cuidado y entrega. Lori y Jeffrey eran padres dedicados. Hacían todo lo posible para asegurarles una buena vida, sin que les faltara nada, y con acceso a una educación de calidad. A mediados de los años 80, Jeffrey abrió un pequeño taller mecánico en Darien. Reparaba automóviles y motocicletas con sus propias manos. Rápidamente se ganó la reputación de ser un experto capaz de arreglar cualquier cosa con motor. El negocio fue creciendo poco a poco. Con los años, aquel taller modesto se convirtió en un centro de servicio de gran tamaño, que atraía a clientes de todo el condado. Gracias a ese éxito, los Kramer compraron una casa amplia en uno de los vecindarios más seguros y cotizados del pueblo. Cada miembro de la familia tenía su propio automóvil. Los hijos asistían a escuelas de alto nivel. Y, quizás lo más importante, tenían la libertad de elegir su propio camino, sin presiones. Anthony, el mayor, estudiaba economía y soñaba con mudarse a Chicago. Amaba su independencia, pero eligió quedarse en casa. Remodeló el sótano y lo transformó en un espacio totalmente funcional. Baño, cocina, recámara amplia, todo hecho por él. Aunque solo se podía acceder desde el interior de la casa. Angela estudiaba arquitectura. También contemplaba mudarse a una ciudad más grande, aunque por ahora seguía viviendo en casa. Michael, el más joven, acababa de terminar la preparatoria. Su plan era quedarse en Darien y trabajar con su padre. Había crecido en el taller, rodeado de herramientas y motores. Le apasionaban los vehículos y tenía la habilidad para seguir con el negocio familiar. A pesar de que los 3 hijos ya eran adultos jóvenes, todos seguían viviendo bajo el mismo techo. Los Kramer eran una familia unida, feliz, sin grandes conflictos. Los vecinos los describían como personas cálidas, generosas, siempre dispuestas a ayudar. Parecían no tener enemigos. Eran queridos y respetados. Pero las apariencias engañan. La madrugada del 2 de marzo de 2010, poco después de las 2:30, los servicios de emergencia de Darien recibieron una llamada desesperada. Una voz femenina, temblorosa, apenas susurraba pidiendo ayuda. Estaba escondida dentro de un closet. No sabía exactamente lo que ocurría, solo que había escuchado múltiples disparos, al menos 10. Sus palabras eran confusas, llenas de miedo, pero logró dar una dirección y suplicó que enviaran ayuda de inmediato. Esa dirección pertenecía a la familia Kramer. Cuando la policía llegó, el silencio reinaba. No se escuchaban más disparos, pero las luces de la casa seguían encendidas. Uno de los agentes notó movimiento. Alguien salía por una de las ventanas del sótano.
Por un momento, se creyó que era el agresor tratando de escapar. Pero no, era Anthony Kramer, el hijo mayor. También había escuchado los disparos. Aterrorizado, se escondió. No se atrevió a subir ni a asomarse. Solo cuando escuchó las sirenas se animó a salir, pero no por la puerta. Temía cruzarse con el responsable. Anthony logró escapar por la ventana del sótano. Los oficiales lo alejaron de la escena y le pidieron que esperara en un lugar seguro mientras inspeccionaban la casa. La puerta principal no había sido forzada. Todo indicaba que alguien había ingresado por otro punto. Al entrar, lo primero que encontraron los agentes fue una escena escalofriante. En la escalera, tendido sobre un enorme charco de sangre, yacía el cuerpo sin vida de Jeffrey Kramer, el patriarca de la familia. Había recibido 2 disparos en el pecho a corta distancia. Estaba muerto. Justo encima de él, en los escalones, estaba el cuerpo de su esposa, Lori. Las heridas en el abdomen y la cabeza no dejaban lugar a dudas. Ella tampoco había sobrevivido. Más adelante, en el pasillo que conducía al garaje, boca abajo y sobre otro charco de sangre, estaba el hijo menor, Michael. 3 disparos por la espalda lo habían derribado. Aún tenía pulso cuando llegaron los paramédicos, pero la gravedad de las heridas fue tal que no logró llegar con vida al hospital. Murió dentro de la ambulancia. En la pared junto a las escaleras se podían ver múltiples impactos de bala. Varios casquillos de grueso calibre estaban esparcidos por el piso. Una de las ventanas de la sala había sido rota. Todo apuntaba a que por ahí había entrado el atacante, o atacantes. Pero había una pregunta crucial que no podía ser ignorada. ¿Dónde estaba la joven que había hecho la llamada de auxilio? ¿Estaba a salvo? ¿Seguía con vida? Angela fue localizada en la planta alta, aún escondida dentro de un closet. El miedo la había paralizado por completo. Tuvieron que sacarla del lugar casi cargando. Al cruzar por los cuerpos de sus seres queridos, rompió en llanto. Gritaba, sollozaba, fuera de sí. No estaba en condiciones de hablar. Necesitaba atención médica de inmediato. Los únicos testigos eran los 2 hermanos sobrevivientes, Angela y Anthony. Pero ninguno pudo aportar detalles útiles. Anthony se encontraba en su departamento del sótano cuando comenzó el tiroteo. Su celular estaba en la sala, así que no pudo pedir ayuda. El miedo a encontrarse con el asesino lo mantuvo escondido hasta que escuchó las sirenas. Angela dormía en su habitación cuando comenzaron los disparos. Corrió hacia el dormitorio de sus padres, pero no los encontró. Más disparos. Tomó su teléfono, se encerró en el closet y llamó al 911. Permaneció ahí hasta que fue rescatada por la policía. Ninguno de los 2 vio al atacante. No sabían si fue una sola persona o más. No podían describir a nadie. La escena del crimen había dejado muy pocas pistas, salvo los casquillos esparcidos por el suelo. Desde el inicio, la investigación tropezaba con una gran barrera. Sin testigos ni pistas claras, los detectives tuvieron que abrir todas las líneas de investigación, incluso aquellas que parecían poco probables. La familia Kramer era conocida por su buen nivel económico. Su casa estaba llena de objetos valiosos, relojes de lujo, joyas, electrónicos de alta gama, lo que hacía pensar en un posible robo. A simple vista, parecía el móvil más lógico, pero la escena no cuadraba con esa hipótesis. Nada había sido robado. Ningún cajón revuelto. Las joyas, intactas. El dinero, sin tocar. La caja fuerte, ni siquiera fue abierta. Según el testimonio de los sobrevivientes, el atacante estuvo dentro de la casa no más de 3 a 5 minutos. Entró por la ventana rota de la sala, disparó sin piedad, mató a 3 miembros de la familia, y huyó sin llevarse absolutamente nada. Todo indicaba que no se trataba de un robo. El motivo parecía ser personal. Tal vez alguien dentro de la familia era el objetivo. O tal vez, todos lo eran. La investigación tomó un nuevo giro. Los detectives empezaron a mirar con más atención a los únicos sobrevivientes, Angela y Anthony. Aunque ya eran adultos, seguían viviendo en casa. Llevaban una vida cómoda, respaldada por el éxito del taller mecánico de su padre. Pero había que hacerse la pregunta: ¿había tensiones familiares que hubieran escalado hasta este nivel de violencia? Una de las teorías más inquietantes sugería que los hermanos mayores, frustrados con la vida en un pueblo pequeño, habían decidido tomar el control de los bienes de la familia, la casa,
el negocio, los ahorros. El plan habría sido vender todo, dividir el dinero y empezar de nuevo en otro lugar. Michael, el hijo menor, que deseaba quedarse y continuar el legado familiar, pudo haber sido un obstáculo. Y con menos herederos, la parte a repartir sería mayor. Una hipótesis perturbadora, pero pronto fue descartada. Tanto Angela como Anthony estaban visiblemente destrozados. Su dolor era real, profundo. Y entonces, un nuevo giro lo cambió todo. La policía recibió información de una persona que no solo podía haber sido testigo de lo ocurrido, sino que pronto se convertiría en una figura clave en el caso. Mientras la investigación ya estaba en marcha, con oficiales examinando la escena, entrevistando a los sobrevivientes y buscando posibles testigos, una joven se acercó corriendo a la residencia de los Kramer. Estaba alterada, llorando, desesperada por saber algo sobre Michael. Dijo que tenía información importante y que había estado en la casa al momento del ataque. Su nombre era Samantha. Tenía apenas 19 años y era la novia de Michael. Su relación había comenzado en la adolescencia, cuando aún estaban en la preparatoria. Eran novios desde hacía años y las familias de ambos apoyaban completamente su relación. Incluso, habían empezado a hablar sobre compromiso. El plan era casarse pronto. La noche del crimen, los Kramer habían invitado a Samantha a cenar. La velada fue tranquila, familiar. Al terminar, Samantha decidió quedarse a dormir con Michael. A eso de las 11 de la noche, Jeffrey y Lori se retiraron a su habitación. Poco después, Angela y Anthony hicieron lo mismo. Michael y Samantha se quedaron en la sala, viendo una película. Pero antes de que terminara, se quedaron dormidos, acurrucados en el sillón. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Samantha se despertó de golpe. Un fuerte estruendo, como de vidrios rotos, la sacó del sueño. Al principio no comprendía qué estaba pasando. Incluso pensó que el ruido provenía de la película que seguía reproduciéndose. Michael también se despertó. Ambos miraron alrededor, confundidos, y fue entonces cuando vieron una figura oscura entrando por una ventana rota. Samantha no pudo dar ninguna descripción útil. La persona vestía completamente de negro y usaba una máscara que le cubría todo el rostro. Sin mediar palabra, el intruso sacó un arma y disparó directamente hacia ellos, aún sentados en el sofá, paralizados por el miedo. Una bala impactó en la pared junto a sus cabezas. Fue entonces cuando comprendieron que debían escapar. Corrieron hacia la puerta del garaje. Michael la abrió y, protegiendo a Samantha con su propio cuerpo, la empujó para que saliera primero. En ese momento, recibió 3 disparos por la espalda, a quemarropa, pero el breve instante que se mantuvo en la puerta fue suficiente para que Samantha escapara. Salió corriendo, sin mirar atrás, creyendo que Michael iba justo detrás de ella. Aterrada, convencida de que el agresor la seguía, corrió varias cuadras sin detenerse. No fue sino hasta que llegó a una calle solitaria que se dio cuenta de que estaba sola. No traía su celular, lo había dejado en la sala de los Kramer. Tocó desesperadamente la puerta de la primera casa que encontró, pero nadie respondió. Fue entonces cuando escuchó pasos. El pánico la invadió. Creyendo que el atacante la había seguido, se metió debajo del porche de una casa y se quedó ahí, inmóvil, escondida, durante casi una hora. Paralizada. Finalmente, aún en estado de shock, decidió regresar a casa de Michael. A lo lejos, vio las luces rojas y azules de las patrullas. Corrió hacia ellas. Los oficiales la detuvieron antes de que pudiera acercarse demasiado, pero alcanzó a ver los cuerpos dentro de la casa. Al darse cuenta de que Michael había muerto, se derrumbó. La noticia la devastó. A pesar del dolor, Samantha pronto se convirtió en objeto de sospecha. La policía consideró la posibilidad de que alguien obsesionado con ella, quizá un admirador celoso, hubiera intentado deshacerse de Michael. Para cubrir sus huellas, hubiera asesinado a los demás. Pero esa línea de investigación no llevó a ningún lado. La dirección del caso cambió cuando, durante un interrogatorio, Angela mencionó un nombre que nadie esperaba: Johnny Borisov, su exnovio. Un nombre que cambiaría el rumbo de la investigación. Cuando los detectives le preguntaron si alguien podría tener motivos personales para hacerle daño a la familia, Angela, sin dudar, mencionó a Johnny. Habían terminado su relación en medio de una fuerte discusión, solo unos meses antes.
Tenían un hijo pequeño en común. Su historia era compleja. Inicialmente, Angela salía con Steven, el mejor amigo de Johnny. Pero Steven murió en un accidente automovilístico junto a su padre hace poco más de 3 años. Johnny fue quien la consoló en su duelo. Su apoyo se convirtió en cercanía, y esa cercanía en una relación. 1 año después, Angela quedó embarazada. Decidieron comprometerse y Johnny se mudó a la casa de los Kramer. Pero con el tiempo, todo cambió. Johnny esperaba una vida de comodidad. No tenía intención de trabajar. Dependía por completo del dinero de los Kramer. Además, tenía un temperamento volátil, manipulador, y luchaba con problemas de control de ira. Insistía constantemente en que los padres de Angela les compraran una casa. Cuando se negaron, comenzó a sembrar discordia entre Angela y su familia. Esa conducta fue, en última instancia, lo que provocó la ruptura. Nunca llegaron al altar, y ahora estaban enfrascados en una complicada batalla por la custodia del hijo que compartían. Curiosamente, el día del crimen, Johnny recogió al niño y lo llevó al departamento de sus padres. Pero él no se quedó ahí. Fue entonces cuando Johnny Borisov se convirtió en el principal sospechoso. Johnny Borisov fue llamado a declarar casi de inmediato. A primera vista, tenía un motivo claro. Pero las autoridades necesitaban más que suposiciones, necesitaban pruebas concretas. Durante el interrogatorio, Johnny afirmó haber pasado toda la noche en un casino y aseguró que no salió en ningún momento. Esa coartada fue verificada más tarde gracias a las cámaras de vigilancia del lugar, las cuales lo mostraban de forma constante durante toda la madrugada. A pesar de eso, los investigadores no estaban dispuestos a descartarlo tan fácilmente. Había algo en su actitud que no cuadraba. Su comportamiento generaba sospechas. La idea de que Johnny no hubiera participado directamente, pero si hubiera contratado a alguien más para ejecutar el crimen, comenzó a tomar fuerza. Dadas sus motivaciones y su historial, esa hipótesis no sonaba tan descabellada. Durante la investigación también salió a la luz que Johnny había tenido antecedentes con la ley por distribución de sustancias prohibidas. Había sido arrestado en múltiples ocasiones, pero siempre recibía penas mínimas o evitaba consecuencias reales. Sin embargo, nunca se le había vinculado con actos de violencia física, hasta ahora. Aproximadamente media hora después del primer reporte sobre los trágicos hechos en la casa de los Kramer, la policía local recibió una llamada que, en ese momento, parecía no tener relación alguna. Un joven, visiblemente alterado y al borde del llanto, reportó que alguien lo estaba siguiendo. Dijo estar siendo perseguido en su automóvil. Su nombre era Jacob. Más adelante, se supo que Jacob tenía antecedentes de inestabilidad emocional, incluyendo episodios de ansiedad y depresión. De haberse tratado de un caso aislado, quizá la llamada habría sido descartada como una falsa alarma. De no ser por un detalle crucial, Jacob vivía con Johnny Borisov. Después de su ruptura con Angela, Johnny se rehusaba a volver a casa de sus padres, pero tampoco podía costear un lugar propio. Fue entonces cuando encontró un compañero de cuarto, Jacob. Jacob era callado, reservado y extremadamente influenciable. Creció en un hogar religioso muy estricto, acostumbrado a seguir reglas, a no cuestionar. Desde la adolescencia había lidiado con múltiples fobias, ansiedad crónica y episodios depresivos. Era el tipo de persona vulnerable, fácil de manipular. Al revisar sus antecedentes, la policía descubrió que Jacob nunca había tenido problemas con la ley. Quienes lo conocían lo describían como un muchacho educado, retraído, algo raro, pero no peligroso. Aunque algunos sospechaban que podía estar enfrentando problemas de salud mental o incluso consumo de sustancias, no había nada confirmado. Lo más inquietante fue que, al no haber pruebas directas en su contra, las autoridades solo podían interrogar a Johnny de manera informal. Es decir, podía entrar y salir cuando quisiera. Y eso fue justo lo que hizo. Durante el interrogatorio, Johnny salía constantemente a hacer llamadas y enviar mensajes. Su insistencia en comunicarse con alguien en particular levantó aún más sospechas. Fue entonces cuando la policía solicitó una orden para revisar su historial de llamadas. Los registros revelaron que Johnny había estado contactando insistentemente a alguien registrado en su celular como Jai. Ese contacto no era otro que Jacob, el joven que la policía ya intentaba localizar sin éxito.
Aunque los mensajes no contenían declaraciones incriminatorias directas, sí mostraban una clara intención de controlar la situación. Johnny insistía en que Jacob no dijera nada que pudiera causar problemas. Le pedía que se calmara, que se quedara callado. Jacob, que en los últimos años apenas mantenía contacto con sus padres, había estado viviendo con sus abuelos antes de mudarse con Johnny. Cuando los agentes se comunicaron con el matrimonio, descubrieron que no sabían nada de su nieto desde hacía tiempo. Jacob les había dicho que iría a visitarlos pronto, pero nunca llegó. Tampoco volvió a llamar. Sus abuelos confirmaron lo que la policía ya sospechaba. Jacob había luchado toda su vida con depresión, paranoia y otros trastornos. Había sido internado en centros de salud mental. Aunque recibía tratamiento, se negaba a tomar la mayoría de sus medicamentos. Creía que podía manejar su condición por su cuenta. La familia siempre había tenido malas impresiones de Johnny. Estaban convencidos de que lo manipulaba, de que lo usaba, pero como ambos eran adultos viviendo por su cuenta, no podían intervenir legalmente. La relación de poder entre ambos era preocupante. Johnny, con antecedentes penales, había descubierto las vulnerabilidades de su compañero de cuarto, y comenzó a explotarlas. Le ofrecía alternativas a la medicina convencional, sustancias psicoactivas que él mismo distribuía. Jacob, frágil y sin guía, cayó en la dependencia rápidamente. Cuando ya no podía pagar, Johnny le ofrecía las dosis a cambio de favores. Poco a poco, sin darse cuenta, Jacob quedó completamente sometido al control de quien decía ser su amigo. Las piezas comenzaron a encajar. La policía veía con mayor claridad lo que estaba ocurriendo. Johnny Borisov no había disparado esa noche, pero todo apuntaba a que había sido él quien puso en marcha los eventos. Él había guiado, manipulado, y posiblemente enviado a Jacob a ejecutar una venganza brutal contra su exnovia y contra toda su familia. Emocionalmente inestable, atrapado en una espiral de adicción y paranoia, Jacob tal vez ni siquiera comprendía del todo lo que estaba haciendo. Pero pronto, otra pieza clave del rompecabezas salió a la luz. Aproximadamente un mes antes del crimen, Jacob había comprado legalmente una pistola calibre .40 y la había registrado a su nombre. Como alguien con historial documentado de problemas mentales logró adquirir un arma de fuego legalmente, sigue siendo un misterio. Todo indica que no se realizó una verificación de antecedentes adecuada. Supuestamente, la adquirió para defensa personal. El modelo y calibre coincidían exactamente con el arma utilizada en la escena del crimen. Solo faltaba realizar pruebas balísticas para confirmar si se trataba de la misma pistola. A esto se sumaban otros indicios circunstanciales que apuntaban hacia su posible participación. Pero quedaba una gran incógnita. ¿Dónde estaba Jacob? El 4 de marzo, los padres de Jacob se comunicaron con la policía para reportar algo alarmante. Su hijo, con quien casi no tenían contacto desde hacía más de 2 años, había aparecido de manera inesperada en su casa. Estaba nervioso, actuaba de forma errática, y le suplicó que lo escondieran, aunque fuera por un rato. Aseguraba que miembros de una pandilla lo estaban persiguiendo, supuestamente contratados por un capo del narcotráfico local porque había fallado en una misión. Jacob parecía bajo los efectos de alguna sustancia. Cerró todas las cortinas, les ordenó no acercarse a las ventanas ni contestar el teléfono. Luego bajó al sótano y se quedó dormido en un viejo sillón. Para cuando llegó la policía, Jacob había dormido lo suficiente para recuperar parte de la lucidez. Fue llevado a declarar, y ahí compartió una historia tan extraña como perturbadora, una historia que él creía por completo. Solo pidió una cosa a cambio: que protegieran a sus padres de los supuestos pandilleros. A cambio, confesaría todo. Según Jacob, fue Johnny quien lo introdujo al consumo de sustancias ilícitas y quien se las proporcionaba de forma regular. Pero cuando no tenía dinero para pagar, su deuda comenzó a crecer. Entonces, Johnny le habría dicho que estaba vinculado a un cártel y que sus jefes ya sabían del dinero que Jacob debía. Peor aún, Johnny le aseguró que su ex, Angela, había descubierto sus supuestos vínculos con los narcos y planeaba delatarlo por venganza. Según Johnny, el capo se había enterado y ordenó que la silenciaran, y le asignaron la tarea a Jacob, como forma de pagar su deuda. Jacob le creyó todo. Temía por su vida y por la seguridad de su familia. No sabía que aquella historia del cártel
Los sicarios y la amenaza era completamente falsa. Una invención manipuladora, diseñada por Johnny para orillarlo al crimen. Bajo esa influencia tóxica, y sumido en un estado de paranoia extrema, Jacob irrumpió en la casa de los Kramer, rompiendo una ventana de la sala. Lo primero que encontró fue a Michael, dormido en el sillón junto a Samantha. Los persiguió. Disparó. Acabó con la vida de Michael. El estruendo alertó a Jeffrey y Lori, quienes salieron de su habitación y corrieron escaleras abajo, solo para caer también bajo las balas. Luego de eso, Jacob no encontró a nadie más. Preso del pánico, huyó de la escena. Más tarde, convencido de que miembros del cártel lo seguían por haber fallado en su misión, hizo aquella llamada aterrorizada al 911. Esa llamada fue la clave que lo vinculó con el caso, el giro que los investigadores necesitaban. Jacob eventualmente reveló dónde había escondido el arma utilizada en el crimen, así como la ropa que llevaba puesta esa noche. Las pruebas, junto con su confesión, permitieron reconstruir paso a paso los hechos y confirmar la participación tanto de él como de Johnny en la masacre. Pero los detectives sabían que Johnny podía intentar deslindarse o manipular el proceso legal. Así que tomaron una decisión estratégica. Colocaron a ambos sospechosos en la misma sala de entrevistas y les dijeron que el investigador regresaría en unos minutos. Cuando quedaron solos, Johnny actuó tal y como lo esperaban. Comenzó a presionar a Jacob para que asumiera toda la culpa. Le advirtió que si no lo hacía, los del cártel irían tras su familia. Lo que Johnny no sabía era que la sala estaba equipada con audio y video ocultos. Cada palabra fue grabada. Ese momento selló su destino. La evidencia era contundente. Jacob accedió a un acuerdo con la fiscalía. A cambio de evitar la pena de muerte, aceptó su culpabilidad. Fue condenado a 75 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Una cadena perpetua disfrazada. Johnny recibió exactamente la misma sentencia. Vida tras las rejas, sin posibilidad de salir jamás. Hasta la fecha, Johnny ha intentado apelar su condena en múltiples ocasiones. Todas han sido rechazadas.